Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Dios te va a usar con milagros, con señales, con maravillas, porque en esta temporada Dios va a usar la gente sencilla, la gente de corazón sano. Dios lo va a usar poderosamente. Será común que tú te pares en una esquina y prediques con la autoridad. Será común que tú te pares en una plaza y profetices la palabra del Eterno. Como una semilla plantada en tierras bendecidas, el llamado divino de Dios en Honduras fue escuchado y su voluntad manifestada a través de nuestros padres fundadores, el apóstol Orlando y la profeta Doris. En una humilde vivienda de la colonia Calpules, en la capital del país, en enero de 1990, se plantó el árbol de una nueva vida espiritual, de una nueva iglesia viviente que transforma vidas, reúne corazones y eleva su voz a los cielos para alabar al Creador. En ese hogar, y junto al amor de una familia, nació el Ministerio Apostólico Avance Misionero, Maán, Casa Paterna. Pronto el llamado de Dios anunciaba que el fruto plantado que tocaba la vida de 60 personas no deja de crecer y necesitaba ser trasplantado para permitir su florecimiento. La bendición ya llegaba a las 400 personas. Era hora de moverse y acrecentar la obra de Dios. 2 años después del nacimiento de Maán, se experimentó el primer movimiento. La hora había llegado. El fruto necesitaba nuevas tierras bendecidas. Y fue así que el ministerio fue en la Escuela de Educación Primaria República de Canadá, ubicada también en Calpules. Ahora sus aulas, además de permitir que se diera el pan del saber, ayudarían a que más vidas se nutrieran con el Evangelio. El fruto seguía creciendo indetenible y en 1996 Dios volvió a manifestarse con los líderes para anunciar que las fortalecidas raíces habían crecido. El segundo movimiento era inevitable y necesario para darle paso al nuevo llamado de Dios. Maán ya tocaba el corazón de 2000 hondureños, pero la obra debía de crecer. Fue así que en la búsqueda de expandir esta obra de amor y fe, se trasladó a Maán a una nueva tierra bendecida, ubicada en la aldea La Cañada, siempre en la capital hondureña, y en donde en la actualidad se encuentran las instalaciones de nuestro ministerio. Pero las ramificaciones de la obra de Dios se expandirían aún más hacia nuevos horizontes. La palabra debía ser llevada a otras plantaciones para que sus hijos la sembraran y se multiplicaran los frutos de la evangelización. Fue así que en el año 2001, con la visita del Espíritu Santo, se produjo el tercer movimiento, estableciéndose así una amplia red con más de 100 congregaciones. En Honduras, hoy la obra de Maán es multiplicada con la labor que se realiza con el apoyo de 74 iglesias. En exterior, el ministerio cuenta con el apoyo para la difusión del Evangelio de los líderes y miembros de 37 iglesias que están diseminadas en 10 naciones: Estados Unidos de América, España, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú y Brasil. Es tiempo de ver más frutos de la obra de nuestro Creador, que muy pronto se manifestarán en un cuarto movimiento, que nos llevará a construir un mega auditorio para 10,000 personas y conquistar otras dimensiones que hagan realidad nuestra visión. Que haya una iglesia del Ministerio Apostólico Avance Misionero en cada municipio de Honduras y muchas más iglesias en el extranjero para el año 2023, y que juntos presenciemos que las multitudes vengan a Cristo con hambre y sed del reino de Dios y de su justicia. Hola, bendiciones a todos y a todas. Qué bueno estar con ustedes una vez más con el programa Tiempo de Avivamiento. Qué bueno que
contar con la sintonía de ustedes desde ya varios años y es una bendición para mí desde esta bendita tierra de Honduras bendecir a la iglesia, bendecir al cuerpo de Cristo, poner un poquito de ese fundamento, un poquito sobre esa edificación donde el Señor está haciendo cosas maravillosas ahora. Estamos en una temporada muy especial. La temporada, yo reitero, es una temporada de aceleramiento, donde las cosas están siendo aceleradas. Y es que el Señor viene pronto. El Señor prometió volver por su iglesia. Pero Él es retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus profetas y apóstoles. Precisamente ahora en esta temporada estamos viviendo ese aceleramiento. Efesios 1:10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos. Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario, cosas que no había visto en la iglesia, las estamos viendo y las vamos a ver. Precisamente hoy quiero compartir una vez más sobre esa palabra, una temporada de aceleramiento. Desde Maán, Puerto Cortés, bendecimos a Honduras y a las naciones. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. Mire, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La palabra clave es el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Porque Dios ha trazado las líneas desde el principio. Ya Dios estableció cuándo Cristo vendría por la iglesia. Ya fue establecido. Y hemos visto acelerar en diferentes facetas o ciclos. Y si usted estudia, que le mando a estudiar, la tierra, el Señor ha trabajado con la tierra con dispensaciones. Dispensaciones son facetas de tiempos, temporadas en las cuales Dios ha hablado al hombre. Han pasado 5 y estamos en el final de la sexta, que es la gracia, para luego entrar en la próxima dispensación, que es el reino milenial de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Hoy la historia registró, la historia, los profetas hablaron de la venida del Mesías. Mucha gente profetizó de la venida del Mesías. Y pasaron años, siglos, hasta que de pronto apareció en el escenario de la humanidad Jesucristo. En el cumplimiento del tiempo. Los seres humanos debemos comportarnos así. Ajustarnos al tiempo de Dios. Ajustarnos a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios está haciendo ahora. No vivir del pasado. No vivir de la historia. La iglesia evangélica tradicional mucho ha vivido de la historia. Ahora mismo mucha gente va a celebrar los 500 años de la reforma de Martín Lutero, ahora en octubre. Pero hay gente que va a celebrar solamente la historia, porque en el presente no entienden que ahora mismo hay una reforma. Entonces yo demando a la gente entendida en los tiempos a que celebremos la verdadera reforma ahora. Porque una reforma histórica no funciona. Se queda en la mente. Pero una reforma hecha en el presente, hay que celebrar lo que Dios hizo ayer, está bien. Pero hay que hacerla nosotros. Hay que hacer el cambio nosotros. Si no hacemos el cambio nosotros, ¿qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Tenemos que hacer el cambio. Tu forma de leer la Biblia debe cambiar. Ya no debes leer la Biblia como la leías antes o como la leía tu abuela. Porque la mayoría de los miembros de las iglesias no estudian la palabra de Dios. No estudian los originales. No estudian. Y el que no estudia la Biblia, la palabra,
o el que no estudia los comportamientos de la sociedad, los comportamientos de las temporadas, si el que no estudia las temporadas, se va a quedar hablando de la historia. Yo no quiero hablar de la historia. Sí la voy a hablar, pero quiero hacer yo, marcar la historia. ¿Quieres marcar la historia? Entonces sé diferente a los demás. Ya no seas un religioso. Si quieres marcar la historia, cambia tu mente. Literalmente, cuando Cristo vino a la tierra, se metió en la vida de los primeros discípulos. Se metió, literalmente se metió. Hay gente que quiere a Cristo afuera y no lo quiere adentro. Pero si quieres un cambio, debes dejarlo a Él que se meta de lleno en tu vida, que se meta en tus asuntos, que se meta en tu vida personal. Déjalo a Jesús meterse en su vida. La forma de hacer el cambio es cuando Él se mete. Y cuando Él se mete, Él gobierna. Porque Él no va a gobernar de afuera hacia adentro, Él va a gobernar de adentro hacia afuera. Él se metió en la vida de los discípulos de tal manera, se metió que influyó sus vidas, influyó el entorno de ellos y de sus familias. ¿Y sabe cómo lo llamó? A los donde Él se metió, lo llamó Elohim. Lo llamó Elohim. Una cosa es tener la religión, una cosa es que ellos fueran hebreos por la ley, y otra cosa es que ellos eran hebreos, hijos de Dios, por el Espíritu. Entonces Jesús se metió en ellos, y miren lo que les dijo en Juan capítulo 10, versos 34 y 35. Yeshua le respondió: ¿no está escrito aún en su ley y en las escrituras? Yo dije, Elohim son. Elohim son. Y si llamó Elohim a aquellos a quienes se les confió la administración de la justicia por la palabra del Elohim, se metió en sus vidas. Y una vez que está metido adentro, les dice: ustedes son Elohim. Elohim. Dioses. Dios. La palabra Elohim se refiere a Dios. Entonces, esto sonaría absurdo para los religiosos, pero para los que tienen revelación, esto no es absurdo. Aquellos a quienes les confió administrar la palabra, porque usted y yo somos administradores de la palabra. Y a los que se nos permite administrar la palabra, somos Elohim. Dioses. Dioses. No lo cree, ¿verdad? No, mire. No Dios para que te adoren, no Dios para que te veneren, sino Dios, escucha, para ejecutar la sentencia del cielo. Dios para decretar, Dios para ejecutar. Los ángeles no van a ejecutar porque ellos no tienen voz. La voz la tengo yo. La voz la tengo yo, la tienes tú. Ahora sí me entienden. Desde la perspectiva como el Señor lo planteó, yo soy Dios para ejecutar su palabra. Oiga, cuando dice la palabra, envió su palabra y lo sanó, ¿a quién estaba Dios usando para enviar la palabra? Yo estoy hablando este día a través de un micrófono y a través de las redes sociales me están viendo. Estoy ejecutando la palabra y la palabra corre por los aires y la palabra surca los aires y la palabra trae efectos. ¡Wow! Y los enfermos se sanan por la palabra. Los oprimidos son libres por la palabra. La gente lo que va a recibir es la palabra que tú le des. La gente va a recibir una dimensión elevada por la palabra. Usted sabe que los hombres y mujeres de Dios podemos dimensionar a las personas por la palabra del Elohim.
La palabra del Elohim. Yo soy la palabra. Yo soy la palabra. Alguien grita: yo soy la palabra. La palabra, Juan dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra se hizo carne, pero también la palabra se hizo carne en la vida de los discípulos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenían tanto poder para sanar enfermos? ¿Por qué razón tenían tanto poder para predicar a las masas? Porque la palabra se hizo carne. Una cosa es, mírame acá. Una cosa es que tú tengas religión y otra cosa es que tengas la palabra. No es lo mismo tener religión que tener la palabra. Cuando tú tienes la palabra, tienes poder. Cuando tienes la religión, lo que tienes es conceptos. Pero cuando tienes la palabra, tienes poder. Diga conmigo: poder. Digo mío, poder. La palabra es poder. Y yo debo portar la palabra. Tú tienes que portar la palabra. Tú tienes que, por eso que la Biblia llama a atesorar la palabra, a leerla, a estudiarla, a memorizarla. Porque cuando yo ando caminando en la calle, muchas veces no ando la palabra escrita, pero la tengo en mi corazón. Y cuando tú la tienes en tu corazón, en cualquier momento la vas a usar. En cualquier circunstancia la vas a usar. Que aparece un endemoniado, no vas a decirle: demonio, espérate que voy a traer la Biblia. Porque cuando tú te vayas a traer la Biblia, ya él ha traído una legión más. Y la cosa va a ser más dura cuando vuelvas. Que ya van a ser legiones. Entonces cuando venga, párate ahí y dile: demonio, la palabra dice así. Pero hay gente que no la atesora. Y por eso andan hablando boberías. Lo que dicen las suegras, eso dicen. Como dice mi suegra, dicen algunos predicadores. Entonces, la palabra se hizo carne en la vida de los discípulos. Y cuando ellos andaban, eran la palabra viviente. Cuando ellos andaban, eran la palabra viviente. La palabra viviente caminando en Jerusalén. La palabra viviente caminando en Samaria. Si usted ve el libro de los Hechos, la mayoría de ellos lo que hicieron es repetir la palabra. Decir como dicen los profetas. Ellos decían como dicen los profetas, como dijeron nuestros padres, porque habían leído. Esteban había leído, Pedro había leído, el apóstol Pablo había leído. Ellos habían leído. Cristo no llamó a cualquier bruto a su círculo. No, él llamó gente que estudiaba la palabra. Porque el mismo Pedro había estudiado la palabra. Dice la Biblia que era un hombre del vulgo. Sí, pero era del vulgo, pero de esa gente del vulgo que conoce. Dios no te puede llamar si eres un ignorante. Dios no puede llamar a los ignorantes, porque el ignorante no tiene nada que decir, solamente guarda silencio. Pero tú no eres ignorante. Di conmigo: yo no soy ignorante. Dilo. Yo estoy en una escuela. Yo estoy en una escuela aprendiendo. Esta temporada, diga conmigo: esta temporada no solamente es para ver la mayor cosecha, sino también para ver lo inusual de Dios. Amén. La mayor cosecha viene, pero no debemos conformarnos con la cosecha de almas. Hay que formar el carácter de Cristo en ellos. Hay que establecerlos en la verdad presente. Hay que llevarlos a que renuncien aún a su propia religión evangélica.
Hay que renunciar a lo que nos enseñaron nuestros antepasados. A mí me criticaron cuando yo le abrí el corazón al vino nuevo del Señor. Me criticaron y me dijeron que era una locura. Así mismo me han criticado cuando hablo de la reforma. Ahora mismo hay pastores que me critican porque hablo de la reforma. Y si yo no hablo, ¿quién hablará de la reforma? Si nosotros tenemos la palabra del Eterno. Entonces hay que hablarlo. Pero el problema es que a veces nosotros le tenemos más temor al criterio de la gente que quizás a lo que Dios nos está demandando que hagamos. Hay que hacerlo. Hay que tomar decisiones. Esta temporada es la temporada de la cosecha. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es la temporada de la cosecha. Pero para que esté completo todo, para que esté completo, a la par de la cosecha de almas, tendrá que venir lo inusual de Dios. ¿Qué es lo inusual? Lo inusual es aquello que no estaba en los programas. Lo inusual es aquello que tú decías que no estaba en la mente tuya, pero que vino de repente. Yo estoy expectante. Estoy expectante. ¿Cuántos están expectantes? Yo estoy expectante porque algo grande está por venir a la tierra. Los científicos dicen que es un tsunami. Los científicos dicen que es un terremoto. Los científicos dicen que es un asteroide, qué sé yo. Pero yo digo que antes de que venga el terremoto y el asteroide y el tsunami, habrá algo poderoso en la iglesia. Habrá algo poderoso. El movimiento de Dios, lo inusual de Dios, se va a comenzar a ver. Dios va a usar a la gente joven. Dios va a usar a los jóvenes. Porque muchos creyeron que Dios solamente usa a los viejos de barba, viejos peludos, panzones. No, Dios está levantando una generación de jóvenes. ¿Saben? Que tienen el poder. Jóvenes que tienen el poder. Jóvenes que tienen la palabra, la palabra, la palabra. Esta temporada es una temporada de cosecha. Diga conmigo, es una temporada de cosecha. Es una temporada de cosecha. Pero también de ver lo inusual. De ver lo inusual. ¿Cuántos dicen amén a eso? La cualidad más sobresaliente del Mesías, de Jesús, es que vino cuando el Padre lo envió. Esa es la cualidad más sobresaliente. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo? Cuando el Padre lo envió. Eso es algo que tenemos que considerar esta generación. Que Cristo no vino cuando se le antojó. Cristo no vino ni se disparó diciendo voy ahora a la tierra. No. Cuando el Padre le dijo que viniera, Él vino. Mire esto, más allá. Esta debe ser la cualidad también de los hijos de Dios. Dios va a respaldar a los que son enviados. Dios no va a respaldar a los que andan con disparates. Hoy día se torna común que hay hombres y mujeres que digan: el Señor me envió. El Señor me envió. ¿Cómo es eso que el Señor te envió? Es que tuve un sueño y estoy obedeciendo ese sueño. Pero si los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que estamos en autoridad, somos la voz de Dios, ¿cuál es la voz que tiene que oír? Es cierto que Dios nos habla a todos, pero el modelo de Dios es Dios Padre, Dios Hijo, el hombre como cabeza, luego la mujer. Hay un orden. Y en la iglesia Dios estableció apóstoles, profetas,
pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando alguien dice Dios me envió y no toma en cuenta a una autoridad en la tierra, eso que Dios me envió está en tela de duda. Porque cuando Dios envía a alguien, lo primero que Cristo hizo primero, vamos a la palabra, fue al Jordán. Fue al Jordán a buscar la autoridad que estaba en el momento, que era Juan el Bautista. Jesucristo había sido enviado por el Padre, eso es indiscutible, pero Él quería dejar un modelo a seguir a los demás. El modelo es, Jesucristo dijo, yo tengo que ir donde está la autoridad, aunque sea mi primo hermano, pero es la autoridad. Ese problema del parentesco, ese problema de la familiaridad que los seres humanos tienen, de no querer aceptar a X persona solo porque es primo hermano o porque es hermano en la carne. Cristo no tuvo ese problema. Cristo fue donde Juan el Bautista, y mire lo que pasó en el río Jordán. En el capítulo 3 de Mateo, Jesucristo llegó donde Juan para ser bautizado en el río Jordán. Y Juan se le oponía, dice la Biblia. Pero Cristo le dijo, déjalo así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Dijo que cumplamos toda justicia, porque estaba haciendo, tanto Juan el Bautista como él venía a cumplir la justicia divina. Y hazlo ahora, le dijo, bautízame. Y en aquel momento, cuando Juan lo bautiza, fue confirmado el llamamiento de Jesús. Le estoy hablando de la Biblia. Fue confirmado el llamamiento de Jesús, porque cuando él salía de las aguas, una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él, y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Estaba siendo calificado por el Padre. La gente dice que Dios me envió. Mucha gente se ha ido de mi cobertura. Gente que tal vez yo levanté de la calle, que estaban en vicios, y yo los levanté. Les di destino, les di propósito. Y cuando estaban ya un poquito grandes, dijeron, es que Dios me envió. Es que Dios me envió. Está bien, Dios habla, pero cuando Dios habla, lo primero que Dios hace es, te manda a buscar a un hombre o a una mujer que está en autoridad, para que esa persona te califique delante de los hombres. Y cuando la voz de Dios es escuchada en el firmamento, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahí no había otra más que aceptar que Cristo era el enviado del Padre. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Yo les digo esto, si esa fue la cualidad más sobresaliente de Jesús, el hecho de que fue enviado, también esa debe ser la cualidad sobresaliente de los hijos de Dios. Alguien te tiene que enviar. Juan 20:21, como me envió el Padre, yo también los envío. Como me envió el Padre, yo también los envío. De esta casa van a salir muchos enviados. Del ministerio que Dios te ha dado, tienen que salir muchos enviados. Porque si tú no envías, se queda corto tu ministerio. Hay pastores que solo son lujo en su iglesia y tienen muchos millones en los bancos, pero a nadie envían. No están cumpliendo. Está bien que un pastor tenga una iglesia grande, donde hay millonarios ahí que le aportan millones, pero sabe una cosa, que el propósito de Dios
es que los millones que vienen a las manos del pastor, de esos millones, tome recursos para enviar gente a las naciones. De esos recursos tome gente para enviar al mundo, a las ciudades, a los pueblos. Porque el propósito de un hombre de Dios se ve realizado, se ve cumplido cuando participa y aplica el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y como yo no lo puedo hacer solo, y como yo no puedo estar aquí en Estados Unidos, y como yo no puedo estar aquí y en América del Sur a la vez, entonces ¿qué tengo que hacer? Tomar hombres y mujeres y enviarlos. ¿Sabe por qué no se ha cumplido la palabra de Dios que dice que las riquezas del impío pasarán a las manos del justo? Porque no ha sido el tiempo todavía, porque la iglesia no ha estado preparada. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que pensamos cuando viene dinero es en nosotros mismos. Pensamos en el carro, pensamos en la casa y pensamos en la empresa, pensamos en el negocio, pero no pensamos en las misiones, no pensamos en enviar personas al mundo a predicar el evangelio. Entonces, ¿para qué una iglesia de millones de dólares? ¿Para qué? Estaba viendo una lista en YouTube de cuántos pastores millonarios hay en el mundo. ¿Y sabe qué? Usted que es brasileño, hay tantos pastores brasileños millonarios, multimillonarios, que es increíble la plata que tienen. No estoy criticando, porque si Dios quiere bendecir a un hombre, está bien, yo también soy bendecido, pero lo que yo creo es que si yo tengo 100 millones de dólares, yo tengo que invertir de esos 100 millones algunas cantidades enormes para predicar el evangelio, para establecer pastores, para enviar pastores, para establecer ministerios. Porque cuando yo me muera, sí, le voy a dar herencia a mis hijos, pero allá arriba. A veces no somos compatibles con la realidad. Por eso las riquezas del impío no han pasado a las manos del justo. Porque el justo no es aquel que dice: ya no peco, ya no cometo adulterio, ya no fornico. El justo no es solamente eso. Justo es aquel que cuando le toca ponerse la mano dentro y sacar las ofrendas para las misiones. Justo es aquel que cuando Dios le habla no le tiemblan las manos para dar. Justo es aquel que apoya y respalda la obra de Dios en la tierra. El movimiento más poderoso de la iglesia primitiva, ¿sabe cuándo fue? Cuando fueron perseguidos. Fue el mayor movimiento de la iglesia cuando vino la persecución. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Y Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías. La persecución nos saca de la comodidad. ¿Está bien tener aires acondicionados? Sí. ¿Está bien tener sillas acolchonadas? Sí. ¿Está bien tener templos alfombrados? Sí. Pero sal de la comodidad. Sal de la vida cómoda. La iglesia va a experimentar la persecución también. La iglesia del siglo XXI va a experimentar la persecución. Pero escuche, también se va a desatar la mayor ola del poder de Dios sobre la iglesia. Se va a desatar el mayor movimiento de la iglesia en los próximos días. Ezequiel capítulo 1, verso 12. Aleluya. Diga conmigo: movimiento. Movimiento. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Iban a donde quiera que el Espíritu los movía, y al caminar no se volvían. Diga conmigo: caminaban. Caminaban.
Verso 14. Y los seres vivientes corrían y volvían como si fueran destellos de relámpagos. Diga conmigo, corrían. Corría. Verso 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Y cuando los seres vivientes se alzaban sobre la tierra, las ruedas se alzaban. ¿Qué dice? Se alzaban. Iban donde quiera el Espíritu les movía. Y hacia donde los llevaba el Espíritu, las ruedas se alzaban. O sea, se levantaban junto con ellos. Porque las ruedas llevaban el Espíritu de los seres vivientes. Las ruedas. Diga conmigo, ruedas. Ruedas. Diga, ruedas. Ruedas que... Oiga. Movimiento. Tiene que ver con movimiento. Caminaban, corrían y volaban. Así es el movimiento de Dios para con la iglesia. Dios va acelerando. Dios va acelerando. Dios quiere que tú te aceleres. Este último tiempo no es para la gente pasiva. Este último tiempo es para la gente que está determinada en orar más, en leer la palabra más, en alabar más, en adorar más, en diezmar más, en ofrendar más. Es para gente acelerada. ¿Cuántos acelerados hay aquí? En la ciudad de Cortés, en Puerto Cortés, deben saber que hay gente acelerada aquí. En tu ciudad deben saber que eres un pastor acelerado, que eres un evangelista acelerado, que eres un apóstol acelerado. Que se conozca porque sos un hombre acelerado y no un pasivo. Porque los pasivos no van a entrar. En la ola que viene, los pasivos no van a entrar. No van a entrar. No vale que te muevas. Escucha, Ezequiel, di conmigo, Ezequiel vio un aceleramiento. Un aceleramiento. Jesucristo también vio ese aceleramiento. Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo vio un aceleramiento. Escucha, lo vio en la China comunista, lo vio en Rusia, lo vio en Asia, en África, lo vio en América. Jesús estaba viendo las naciones de la tierra aceleradas por el movimiento del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ezequiel vio un aceleramiento. 4 cosas que le van a acontecer a los que se disponen a esta temporada. Siéntese. Deme 10 minutos. En 10 minutos el Señor hará cualquier cosa. Me va a quitar a mí y se va a poner Él. 4 cosas que van a acontecer a los que se disponen. ¿A quiénes dije? A los que se disponen en esta temporada. 4 cosas. Número 1, va a acontecer unción y favor divino. Diga conmigo, unción
unción y favor divino. y favor divino. No será para los pasivos, no será para los que están conformes en el estatus donde están. La unción y el poder divino, el favor divino será para aquellos que desean más. Los que desean más. Número 2, habrán conexiones divinas. Diga conmigo, conexiones divinas. Conexiones divinas. Dios te va a conectar con gente que no conociste. Pastor, Dios te va a conectar con gente que tú jamás conocías. Porque Dios nos está poniendo en conexiones divinas con gente importante. No para que nos aprovechemos de ellas, sino para que juntos echemos a andar el reino de Dios. Número 3, lo inusual será usual como lo fue al principio. Lo inusual no será un evento. Lo inusual será un estilo de vida. Lo sobrenatural será un estilo de vida. Los milagros serán un estilo de vida. Las sanidades serán un estilo de vida. Dios te va a usar con milagros, con señales, con maravillas. Porque en esta temporada Dios va a usar la gente sencilla, la gente de corazón sano. Dios lo va a usar poderosamente. Será común que tú te pares en una esquina y prediques con la autoridad. Será común que tú te pares en una plaza y profetices la palabra del Eterno. Será común que tú hables con denuedo la palabra y los enfermos serán sanados. Será común en estos días, porque esta es la temporada de lo inusual. Lo inusual será un estilo de vida y no un evento común y corriente. Aleluya. Número 4, la acción de acelerar traerá más aceleración. La acción de acelerar traerá más aceleración. Yo no me voy a detener. A mí la gente me dice, ¿y cuándo se va a retirar? Que se retire la tuya, le digo. Pero yo no me voy a retirar. Me decía un pastor ayer, yo dentro de 2 años me voy a retirar del pastorado, porque voy a andar en las naciones. Yo dije, dentro de mí, la tuya. Porque yo soy pastor. Nací para ser pastor. Soy apóstol. Porque el pastor Derrick Hall puede ser pastor, pero también funcionar como profeta. La pastora Luisa puede ser pastora, pero funcionar como profeta o como apóstol. Y yo no me voy a salir de los roles que Dios me ha establecido. Dios me estableció primero como pastor, y como pastor voy a estar ahí, pero también voy a ser apóstol. ¿Por qué tengo que renunciar a una cosa? No tengo por qué renunciar. Si en esta temporada Dios puede hacer que tú te muevas en los 5 oficios del ministerio. No hay parámetros. En esta temporada no hay parámetros. En esta temporada no hay esquemas que te detengan. En esta temporada tú puedes hacer muchas cosas. En esta dirección, en la otra dirección. Escucha, te puedes mover como apóstol, pero también te puedes mover como pastor. Te puedes mover como evangelista, pero también te puedes mover como profeta. Todo depende de tu corazón. Todo depende de cómo esté tu corazón. Porque si tú profetizas para sentirte importante, estás mal. Porque si tú haces milagros y te sientes importante, ¿de qué? ¿De qué sirve eso? Pero si Dios te usa con milagros, prodigios, mantente humilde, mantente sencillo, mantén sano tu corazón para que Dios te dé más. Porque escucha bien esto: al que tiene se le dará más y tendrá más. A los que están haciendo uso correcto de la unción, de los dones, Dios les va a dar más, para que fluyan más. Pero no tienes que ser un mal administrador. Tienes que saber administrar los dones que Dios te ha dado. Tienes que saber administrar la unción que Dios te ha dado. Hay que saberla administrar. Porque si yo me lleno de orgullo, wow, ahí perdí todo. Cristo nunca se enorgulleció. Nunca dijo, es que yo no voy a ir a comer donde Saqueo.
porque yo soy el ungido. Yo no voy a ir a comer donde María Magdalena, porque yo soy el ungido. Él fue donde esa gente y comió con ellos. El problema de los apóstoles ungidos es que ahora están en una burbuja. Qué desgracia que hay pastores y apóstoles que hasta dejan que los veneren a ellos. Estaba viendo un video de un apóstol que ya murió en Atlanta. El video me lo mostraron el año pasado. Le hicieron un trono. Le hicieron un trono. Y unos hombres de la iglesia lo agarraron y lo llevaron en sus hombros y lo pusieron en el altar, sentado en el trono. Y ahí en el trono, una miembro de la iglesia llegó a cantarle una canción al hombre que estaba allí. Qué terrible. ¿Cómo es que se permite eso? Yo sigo siendo el hombre débil, aunque sea apóstol. Tú sigues siendo el hombre débil, la mujer débil, aunque seas profeta. Mantente prudente. No te pierdas ni a derecha ni a izquierda. Mantente en prudencia. No permitas que los éxitos te enfermen. No permitas que el dinero te enferme. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Él? No hay nada imposible para nuestro Dios. Dígalo. Yo espero. Dígalo. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Su poder incontenible, su gloria. No hay nada que no pueda hacer. Voy a alabar, voy a exaltar su santo nombre. Su poder incontenible, su gloria indescriptible. No hay nada que Él no pueda hacer. Voy a alabar, voy a exaltar su santo nombre. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo? Un grito de guerra santo. Tu poder incontenible es, su gloria indescriptible es. No hay nada que Él no pueda hacer. Voy a alabar, voy a exaltar su santo nombre. Su poder incontenible, su gloria indescriptible. No hay nada que Él no pueda hacer. Voy a alabar, voy a exaltar su santo nombre. Dale un grito de guerra. Vamos a cantarlo juntos. Dígalo. Mi Dios es un Dios de milagros. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Mi Dios es un Dios de milagros. Es el mismo ayer. Puedes saltar. Mi Dios es un Dios de milagros. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Mi Dios es un Dios de milagros. Es el mismo ayer, hoy y decláralo. Creo en milagros, creo en milagros por allá. Creo en milagros, todo es posible. Dilo. Creo en milagros, creo en milagros, dígalo. Creo en milagros, creo. Esta es la hora postrera de que habla la palabra. Y en la hora postrera ocurren cosas maravillosas. Yo sé que este programa ha sido de mucha bendición para usted.
Esperamos que siempre poder darle una palabra que edifique su vida, porque todos necesitamos esta palabra. Dios está hablando de cosas nuevas, porque Él siempre está haciendo cosas nuevas. Y yo creo que la iglesia está siendo preparada, ahora más que nunca. Verdades que no habían sido habladas, se están hablando, porque el Señor quiere restaurar la iglesia, el Señor quiere devolverle el brillo, la gloria a la iglesia, la gloria que perdió. Y es que Dios está levantando los apóstoles y profetas y pastores, evangelistas de todos los 5 oficios para este tiempo, para direccionar a la iglesia. La iglesia se quedó en algún momento estancada en lo tradicional, estancada en la historia, viviendo de la historia, pero ahora más que nunca, a medida que el tiempo avanza, la venida de Cristo se acerca, y dice Efesios 5:26, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así que yo creo que la gloria que viene para la iglesia es algo mayor, algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Espero ser de bendición siempre para ustedes, y si este programa ha sido de bendición, llámenos. Si usted necesita oración, llámenos. Si usted quiere recibir a Cristo, llámenos, porque para eso estamos, para llevarle a usted al conocimiento de la verdad. Bendiciones a todos y a todas, y que el Señor dirija a la iglesia, y que el Señor, a través del Espíritu Santo, provoque esos cambios en usted. Bendiciones. Maán en redes sociales. Síganos en Instagram y Facebook, donde su vida será edificada a través de transmisiones en vivo de nuestros servicios, devocionales y palabras de aliento que serán de mucha bendición para usted, su familia y sus amigos. Búsquenos como Maán Casa Paterna, tu casa. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán Casa Paterna, su casa.